Hoy vamos a visitar Lisboa, y lo primero que se nota al llegar es que esta ciudad no se recorre en línea recta. Lisboa se abre a base de cuestas, de giros inesperados y de miradores que aparecen cuando ya pensabas que la calle solo iba a seguir subiendo. Estamos en Portugal, en el extremo occidental de Europa, mirando al Atlántico. Y Lisboa, colocada en la desembocadura del Tajo, ha vivido siglos con la sensación de estar a la vez protegida por el río y expuesta al océano. Esa tensión se siente todavía, en el viento que entra por las plazas abiertas, en la luz blanca de la mañana y en el modo en que las fachadas parecen pensadas para devolverla. Antes de empezar a caminar, conviene una idea práctica, que aquí se vuelve parte del ritmo. Portugal usa el euro, y en Lisboa se paga casi todo con tarjeta, incluso en cafés pequeños. Aún así, no está de más llevar algo de efectivo para un billete de tranvía, un pastel de mostrador o un kiosco que va a su propio compás. Y ya que hablamos de compás, las mejores semanas para ver Lisboa con la ciudad respirando suelen ser la primavera y el comienzo del otoño, cuando la luz sigue siendo generosa, pero el calor no aplasta las subidas. En junio, en torno a las fiestas de Santo Antonio, la ciudad cambia de olor, sardina a la brasa, albahaca en maceta, cerveza en vasos de plástico y música en calles que normalmente son tranquilas. Es divertido, sí, pero también más denso, más ruidoso, y con colas donde otros meses solo hay paso. Moverse es más fácil de lo que parece, incluso con colinas. El metro cose barrios que a pie parecen lejanos, y los tranvías hacen algo más que transportar. Te enseñan la geometría de la ciudad. Si vas a encadenar varios trayectos, suele compensar una tarjeta recargable, de esas que compras una vez y vas cargando según el día. Lisboa se disfruta mucho andando, pero agradecerás combinar caminatas con algún tramo sobre raíles, sobre todo cuando el empedrado se vuelve resbaladizo después de una llovizna atlántica. Siguiente parada: Praça do Comércio. Llegamos a una de esas plazas que se entienden mejor si imaginas el vacío. Aquí, hasta el terremoto de 1755, estaba el Paço da Ribeira, el Palacio Real, y alrededor latía el corazón administrativo del Imperio portugués. El seísmo, el incendio posterior y el maremoto borraron ese mundo con una violencia que aún cuesta encajar. Lo que vemos hoy es la respuesta política y urbanística a una catástrofe. Una plaza abierta al Tajo, con edificios de arcadas pensados para ordenar el comercio y el Estado, y un arco monumental que funciona casi como una firma al final del proyecto. Si te fijas, el suelo dibuja ondas en blanco y negro que parecen moverse. Es calzada portuguesa, y aquí tiene un punto teatral, porque el río está justo delante, como si la ciudad hubiera decidido no volver a darle la espalda. Siguiente parada: Arco da Rua Augusta. Bajo el arco, el sonido cambia. Se estrecha el espacio y sube el murmullo de la baixa. El Arco da Rua Augusta no es solo un remate bonito, es una declaración de reconstrucción. La Lisboa que nació después del terremoto se conoce como Pombalina por el marqués de Pombal, Sebastián José de Carvalho e Melo, el hombre fuerte que organizó la respuesta y empujó una reconstrucción racional, con calles rectas y manzanas repetibles. Si subes al mirador del arco a última hora de la tarde, cuando el sol baja hacia el Atlántico, la ciudad se ordena por un momento: el rectángulo de la Baixa, la plaza abierta al agua, y al fondo las colinas que recuerdan que la cuadrícula aquí siempre es una negociación. Siguiente parada: Baixa Pombalina. Caminando por estas calles,
Conviene mirar hacia arriba más que hacia los escaparates. La Baixa parece normal, hasta que te cuentan el truco. Tras el terremoto, se usó un sistema de construcción antisísmica conocido como la gallola pombalina, una especie de armazón de madera dentro de los muros que ayudaba a absorber movimientos. No lo verás desde fuera, pero cambia la forma de mirar los edificios. No son solo fachadas, son tecnología urbana del siglo XVIII. Y hay otra cosa. La Baixa fue pensada como una máquina de funcionar. Hoy está llena de comercios, sí, pero sigue siendo un tablero claro para orientarte cuando Lisboa empieza a marearte con sus cuestas. Siguiente parada: elevador de Santa Justa. De pronto, en medio de la Baixa, aparece una estructura de hierro que parece sacada de otra ciudad. El elevador de Santa Justa se inauguró a comienzos del siglo XX, en 1902, para resolver un problema simple: salvar el desnivel entre la Baixa y el Chiado sin obligar a nadie a ganarse la vista a base de pantorrilla. La gente suele venir por la estética, por esa filigrana metálica que recuerda la ingeniería del cambio de siglo. Pero lo interesante es la función. Lisboa siempre ha buscado atajos verticales. Subir aquí, aunque sea una vez, te ayuda a entender la ciudad como capas superpuestas, no como un plano. Siguiente parada: Chiado. Al salir arriba, el aire parece otro. El Chiado ha sido durante mucho tiempo un barrio de librerías, cafés y conversación, y también un lugar que ha aprendido a recomponerse. En 1988, un gran incendio destruyó parte de la zona. La reconstrucción, dirigida por el arquitecto Álvaro Siza, intentó recuperar el tejido urbano sin congelarlo como decorado. Aquí tiene sentido entrar un momento en un café histórico, no por nostalgia, sino por observar cómo se usa el espacio. Mesas pequeñas, gente leyendo el periódico, conversaciones a media voz. Lisboa tiene esa costumbre de habitar los locales sin prisa, y el Chiado es un buen lugar para verla. Siguiente parada: Convento do Carmo. A pocos pasos, las ruinas del Convento do Carmo te cortan el ritmo. No hay techo. Las arcadas góticas quedan abiertas al cielo como una herida mostrada sin maquillaje. Es uno de los recordatorios más directos del terremoto de 1755. No una placa, no un relato, sino piedra quebrada que se decidió no cerrar del todo. Aquí suele haber una luz preciosa a media tarde, cuando las sombras se estiran y el interior se vuelve casi un escenario. Y si te quedas en silencio un momento, entiendes por qué este lugar funciona. Lisboa no tapa siempre sus golpes, a veces los integra. Siguiente parada: Miradouro de São Pedro de Alcántara. Desde el Chiado, subir hasta este mirador es como ir levantando el telón. Abajo queda la Baixa ordenada. Enfrente, el Castelo de San Jorge aparece en su colina, y entre medias se despliegan tejados, cúpulas y terrazas. Este mirador tiene 2 niveles y un jardín que invita a sentarse, pero lo importante es el mapa visual. Lisboa se entiende desde arriba porque sus barrios están hechos de pendientes. A primera hora de la mañana, cuando el aire está más limpio, las líneas se ven más nítidas. Al atardecer, la ciudad se vuelve dorada y el Tajo refleja como una lámina ancha. Es un buen momento para reconocer dónde has estado y hacia dónde vas. Siguiente parada: Castelo de San Jorge. Entramos en un lugar donde Lisboa se vuelve más antigua y más áspera. El castillo que vemos hoy es el resultado de muchas capas, pero hay un hito que marca su biografía. En el año 1147, durante el cerco de Lisboa, Afonso Henriques
tomó la ciudad a los musulmanes con ayuda de cruzados del norte de Europa que iban camino de Tierra Santa. Esa conquista no fue un gesto aislado, fue parte de la consolidación del Reino de Portugal. Caminar por las murallas, con el viento golpeando de lado y la vista abriéndose sobre el Tajo, te coloca en una lógica de control. Aquí se vigilaba el río, el puerto y las entradas a la ciudad. Y una curiosidad sencilla. Mucha gente mira solo el panorama, pero merece la pena fijarse en el grosor de los muros y en cómo el terreno cae de golpe. Es una geografía defensiva, no un parque bonito. Siguiente parada: Alfama. Bajamos hacia Alfama y cambia el sonido bajo los pies. Las calles se estrechan, el empedrado se vuelve irregular, y de pronto aparecen cuerdas de ropa tendida, pequeñas escaleras y puertas abiertas a cocinas donde huele a guiso. Alfama es uno de los barrios que mejor sobrevivió al terremoto, en parte por su posición y por el tipo de construcciones. Se dice a menudo que aquí nació el fado, aunque el fado como género se consolidó sobre todo en el siglo XIX. Lo interesante es que Alfama todavía conserva esa mezcla de vida cotidiana y memoria cantada. Si pasas al final de la tarde, cuando la luz ya no rebota tan fuerte en las paredes, el barrio parece más íntimo. Y si escuchas música salir de un local, recuerda que el fado no es un espectáculo de fondo, es una manera de poner en voz lo que cuesta decir. Siguiente parada: Sé de Lisboa. En medio de Alfama aparece la catedral, sólida, casi fortaleza. La Sé empezó a levantarse tras la conquista cristiana del año 1147, y su aspecto románico tiene algo de frontera. Piedra gruesa, fachada severa, pocas concesiones. Con los siglos, se le añadieron elementos góticos y reformas posteriores, y eso también cuenta una historia. Lisboa no creció por un solo impulso, sino por acumulación y ajustes. En el interior, conviene mirar cómo la luz entra de forma contenida, más fría que en otras iglesias barrocas de la ciudad. Es un espacio que no busca deslumbrar, busca durar. Siguiente parada: Mosteiro dos Jerónimos. Ahora nos movemos hacia Belém, siguiendo el río. El ambiente cambia, el Tajo se ensancha, el cielo parece más grande, y las avenidas tienen otra respiración. El Mosteiro dos Jerónimos es una pieza clave para entender el Portugal del siglo XVI. Se empezó a construir a comienzos de ese siglo, en el reinado de Manuel I, en un momento en que las rutas oceánicas habían convertido Lisboa en un centro de entrada y salida de riqueza, de especias, de gente y de ambiciones. El estilo manuelino, cargado de motivos marítimos y vegetales, no es un adorno gratuito, es un lenguaje de poder ligado al mar. Aquí merece la pena detenerse en el claustro, donde la piedra parece trabajada con paciencia obsesiva. Si vas por la mañana, la luz recorta los arcos y te deja ver el relieve con claridad, sin ese brillo plano del mediodía. Siguiente parada: Torre de Belém. A un paseo junto al agua aparece la torre, construida a inicios del siglo XVI como parte del sistema defensivo del estuario. Vista desde cerca, tiene detalles que la gente pasa por alto: balcones, garitas con forma de pequeños cilindros y una mezcla curiosa entre fortaleza y pieza ceremonial. La torre no solo vigilaba, también representaba. Y aquí el río manda, con marea alta y luz de tarde. El agua se acerca y la torre parece más aislada, más puesta en escena. Es un buen lugar para recordar que Lisboa fue durante siglos un puerto de despedidas. Barcos que salían y no siempre volvían, familias que miraban hasta que la vela desaparecía.
Siguiente parada. Padrão dos Descobrimentos. Siguiendo la orilla, llegamos al Monumento a los Descubrimientos, levantado en el siglo XX, para conmemorar el impulso náutico portugués, y en particular, la figura del infante Dom Enrique. El sitio es útil precisamente porque obliga a pensar: ¿cómo se cuenta una historia de exploración que también fue comercio, conquista y violencia? El monumento está lleno de nombres que representan una idea de epopeya. Merece la pena mirarlo con dos ojos: el de la escala y el del contexto. Y si subes, la vista de la rosa de los vientos en el suelo y el trazado del estuario te ayuda a colocar Belém como escenario de partida, no como un final. Siguiente parada: Mercado da Ribeira. Regresamos hacia el centro y entramos en un espacio donde la ciudad se alimenta, literalmente. El Mercado da Ribeira, en la zona de Cais do Sodré, tiene una parte tradicional y otra más orientada a comer en puestos. Lo interesante aquí no es elegir lo mejor, sino observar cómo conviven dos Lisboas, la de compra diaria y la de la ciudad que se ha hecho internacional. Si vienes a media mañana, todavía se percibe el pulso de mercado. Por la noche, el ruido sube y el lugar se vuelve más social. Y un detalle: fíjate en la relación con el río, tan cerca. Lisboa siempre ha tenido ese punto de ciudad de aprovisionamiento, conectada a rutas que traen y llevan. Siguiente parada: Bairro Alto. Subimos otra vez, y el Bairro Alto nos recibe con calles en cuadrícula, más estrechas que las de la Baixa, y con una vida nocturna que cambia la textura del barrio. De día, verás persianas bajadas, pequeñas tiendas, vecinos que se saludan rápido. Por la noche, las calles se llenan y el sonido rebota entre las fachadas. El Bairro Alto se consolidó a partir del siglo XVI como expansión urbana, y su trama aún se nota. Manzanas compactas, esquinas repetidas, un barrio pensado para caminar. Si te interesa entender Lisboa sin quedarte solo en las postales, este contraste es útil. La misma calle puede parecer casi dormida al mediodía y completamente distinta tras la cena. Siguiente parada: Parque Eduardo VII. Cerramos el recorrido subiendo hacia un lugar donde Lisboa se estira y respira en grande. El Parque Eduardo VII abre una perspectiva amplia hacia el centro y el río, como una línea de visión que ordena la ciudad por unos minutos. El parque lleva el nombre del rey británico Eduardo VII, en un gesto diplomático de comienzos del siglo XX, y funciona como balcón urbano. Césped en pendiente, setos recortados, gente haciendo deporte, parejas sentadas mirando la ciudad sin hablar demasiado. Si vienes al final de la tarde, verás cómo la luz cae sobre la Avenida da Liberdade y cómo Lisboa, desde aquí, parece menos laberinto y más mapa. Y con esa vista queda una sensación clara: Lisboa no se entrega de golpe. Se entiende por acumulación, por cambios de nivel, por heridas que aún se ven y por reconstrucciones que no intentan borrar la memoria. Entre el castillo que recuerda la conquista medieval, la Baixa que nació de un desastre y Belém que mira al mar con orgullo y preguntas, la ciudad te va mostrando su carácter a medida que caminas. Cuando vuelvas a bajar hacia el río, quizá ya reconozcas algo más que monumentos: el modo en que la luz se posa en la calzada, el ruido del tranvía en una curva cerrada, y esa costumbre lisboeta de vivir la calle como si fuera una extensión de casa. Esa es la Lisboa que merece la pena llevarse. Si te ha gustado este vídeo
y no quieres perderte más historias y curiosidades sobre otras ciudades, suscríbete y dale like para no perderte nada. Un saludo y hasta la próxima.